En el mundo del mercado y ante tanta competencia, los empresarios de éxito trabajan mucho en que sus productos parezcan buenos. Por eso, a través de los años, muchas empresas se han preocupado por tener una imagen competitiva que les permita ser los mejores en el mercado e invierten grandes cantidades de dinero en ello. La imagen que podemos proyectar puede que en parte sea importante para triunfar en el mundo, pero lo único que nos puede mantener en el tiempo es la calidad de lo que somos. Al apóstol Pablo le preocupaba que la congregación en Roma se especializara solo en el parecer. El cristianismo es mucho más que un sobrenombre. La vida cristiana es mucho más que solo vivir de apariencias. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos en el capítulo 2, versículo 21 al 23, dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Era necesario que la congregación en Roma entendiera que ser cristiano es mucho más que tan solo un nombre. Es necesario ser hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hoy no se enfatiza en lo medular, sino en la imagen, la apariencia, las cirugías plásticas, el culto al cuerpo. Hagámonos un nombre, se dijo en Babel, las apariencias. Dios no nos pide ni éxito, ni fama, ni grandeza, sino verdad, integridad, fidelidad. Dios quiere que seamos, no que parezcamos ser. El ser es carácter, el parecer es banalidad y superficialidad. Esto no se debe confundir. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿soy cristiano o parezco un cristiano? Este es el mensaje que el Señor Jesucristo le escribe a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. A la iglesia de Sardis. Le dice de esta manera: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El mensaje a la iglesia de Sardis tiene que ver con eso. El Señor le escribe a una de las iglesias, a esta iglesia, y le habla de esta manera. Y quiero que, para poder arrancar con el tema de hoy, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a irnos a uno de los versículos de este mensaje. Vamos al capítulo 3 y vamos al versículo 1, pero al final, ¿sí? Cuando dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás, ¿qué? Muerto. Yo creo que arranquemos acá. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabía que el Señor no está interesado en la parte de alguna manera que podemos mostrar? La iglesia de este tiempo se ha preocupado mucho por lo que otros puedan ver, por ejemplo, los grandes edificios, las grandes construcciones, ¿cierto? Lo que puede mostrar, cuánto puede tener, cuánto podemos mostrarle a la gente. Pero realmente eso no es lo importante. Lo más importante no es lo que la gente pueda ver externamente, sino el carácter de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia verdaderamente? Y bueno, vamos a ir punto por punto en este mensaje a la iglesia. Primero hablemos de el destinatario, ¿a quién va dirigida la iglesia? Ese es el primer punto y vamos a ir desarrollando cada versículo. Si usted va al versículo 1, dice: escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Hablemos un poquito de la región de Sardis, porque si ha leído estos mensajes, siempre cada carta está dirigida a una iglesia que está en una región determinada. Y esa región, pues, es bueno que sepamos cómo era esa región, cómo era Sardis. Y leyendo un poquito la historia de Sardis, me encontraba con datos como esto. Por ejemplo, que Sardis llegó a ser la capital del reino de Lidia. Y se dice que era una de las mejores ciudades del mundo antiguo. O sea, era muy importante Sardis. Además,
Se dice que esta ciudad estaba ubicada tan estratégicamente, que algunos consideraban que esta región era inexpugnable, o sea que era muy difícil de que alguien viniera a atacar a esta ciudad y lograra penetrar en ella. Entonces era una ciudad que le brindaba a aquellos que vivían allí mucha seguridad. O sea que el que vivía en Sardis se sentía muy seguro, tenía unas grandes murallas seguramente, pero la ubicación era tan estratégica que ellos pensaban que nadie la podía atacar. Pero se equivocaron, porque un par de veces llegaron y atacaron la región y la invadieron. La historia dice que en algún momento un solo soldado de uno de los ejércitos que atacó esta ciudad o esta tierra, un solo soldado logró escalar por los muros de la ciudad, por un muro muy empinado, y un solo soldado logró penetrar hasta el otro lado y logró de alguna manera hacer algo para que el resto del ejército viniera e invadiera esa tierra. Un solo soldado. Eso dice la historia. Pero ¿sabe por qué? Porque como estaban tan confiados en la estructura y en lo que se veía en las murallas, ellos no vigilaban, no velaban. O sea, como no vigilaban, entonces pues era fácil de que vinieran y los invadieran. Ellos de alguna manera no entendían que no era tan importante la ubicación estratégica y que no era tan importante las murallas que pudieran tener, sino que pudieran velar y que pudieran estar alertas y pudieran estar pendientes de que los enemigos podían venir y atacar. Pero se confiaron. Y bueno, esta tierra que en algún momento fue importante, dejó de ser importante. Que en algún momento llegó a tener tantas cosas y llegó a ser muy rica. Se dice que uno de los reyes que tuvo esta tierra se llamó Creso y llegó a ser tan importante un refrán que dice que Creso era tan rico, que la gente decía tan rico como Creso. Para decirle a alguien que era rico, le podían decir, usted es tan rico como Creso, o sea, es muy rico. Porque realmente esta tierra fue muy rica, tuvo mucho dinero, tuvo mucho poder, pero ya no, parece ser que solamente le quedaba el nombre, ¿sí? El nombre. Por eso es que el Señor le escribe a esta iglesia de esa manera: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque la región como tal era así, había quedado solamente el nombre, Sardis, pero ya no era esa región, o ya no era esa tierra poderosa, pudiente, capaz. Había quedado, y muchos seguramente se quedaron en la historia, muchos seguramente vivían de la historia pasada, de cómo eran ellos, pero ya no lo eran. Y había una iglesia allí, una iglesia que se considera pequeña, la iglesia de Sardis estaba allí, había logrado estar allí durante ese tiempo, pero si usted leyó el mensaje a esta iglesia de Sardis, a esta iglesia el Señor le llama más la atención que a ninguna de las otras, porque el comportamiento de esta iglesia en esa región no era el mejor. Y yo quiero que aprendamos hoy de esa iglesia. Entonces, el destinatario fue Sardis, ¿no es cierto?, que creció en medio de la opulencia, una congregación pequeña. Allí se dirigió esa carta. Bueno, el segundo aspecto es la descripción de Cristo. ¿Cómo se presenta Cristo para esta iglesia? ¿Cómo se muestra Cristo a esta iglesia? Y allí usted lo tiene en el capítulo 3, versículo 1 también, casi al final, ¿sí? Al comienzo 3:1 dice, el que tiene los 7 espíritus, ¿no es cierto?, y las 7 estrellas, dice esto, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, es el Señor Jesús. Y se presenta de esa manera. Y quiero que le pongamos atención a esta parte. Los 7 espíritus se refiere a la plenitud del Espíritu.
el Espíritu de Dios. 7 es perfección. Y se refiere al Espíritu Santo. O sea, el Señor se presenta aquí como el Cristo, como el Señor que tiene el poder, que tiene la sabiduría, que tiene el poder de direccionar, de dar fruto. Así se presenta Cristo para esta iglesia, como el Cristo que ahora que conoce cómo es esta iglesia, que ha visto cómo es esta iglesia, les va a hablar de que si había algo que le faltaba a esta iglesia, era el poder del Espíritu Santo. O sea que realmente esta iglesia tenía un nombre, pero no era una iglesia guiada, movida por el Espíritu de Dios. Por eso se presenta de esa manera. Yo soy el que tiene los 7 espíritus, el Espíritu de Dios. Entonces, por eso se presenta de esa manera. El tercer aspecto, hay una acusación. En cada mensaje que el Señor le da a las iglesias, siempre hay una acusación. Y aquí hay una acusación. El Señor no se queda con nada. Cuando el Señor ve que tú estás tal vez haciendo cosas que no debes como su hijo, el Señor siempre te va a hacer caer en cuenta. Cuando vamos a la Biblia siempre nos encontramos que la Biblia nos dice cómo estamos realmente nosotros, a la luz de las Escrituras. El Señor aquí le va a llamar la atención a esta iglesia como le llama la atención a la iglesia de hoy. ¿Y cuál es la acusación que el Señor tiene con esta iglesia? Y está allí en el versículo 3 también. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esa es la acusación. Yo conozco tus obras, le dice. Yo sé que tú haces obras. Yo sé que tú trabajas, que tú haces obras, pero que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y aquí quiero que hablemos un poquito de esta parte. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, el Señor está apelando a su carácter de omnisciencia, ¿verdad? Él es omnisciente, Él conoce todo. Y creo que esto es bueno que nosotros volvamos y lo repasemos en nuestras vidas. El Señor conoce el corazón de cualquier persona, más de su iglesia. Nosotros como hijos de Dios pues debemos entender que el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hacemos, por qué lo hacemos. Dios es un Dios omnisciente. Y creo que eso debe traer a nuestro corazón temor de Dios. Algunas de las iglesias el Señor también ya le había dicho, yo conozco tus obras. Creo que a la iglesia le hace falta entender cuánto conoce Dios el corazón de cada uno de nosotros. El Señor conoce tu corazón. Porque Dios sabe por qué, por ejemplo, estamos aquí. ¿Cuál es la intención que tenemos nosotros? El Señor la conoce. Y el Señor conocía las obras de esta iglesia. Tenía un conocimiento absoluto, perfecto de todas las cosas. Nada del pasado, del presente y del futuro lo desconocía el Señor. Y creo que es bueno para nosotros entender esto. Pero luego le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando Apocalipsis escribe y le escribe el Señor a esta iglesia, ya el auge de Sardis había pasado, de la región. Sardis como tal ya no era esa región que algún día fue, ¿no es cierto? La fama de la ciudad ya había pasado, ya no era la ciudad famosa. Y creo que eso también tenía que ver con la iglesia. La iglesia que estaba ahí ya no era la iglesia que algún día de pronto fue. Ya no era esa iglesia que en algún momento tenía pasión por el Señor, tenía amor por Cristo. Entonces, por eso le escribe el Señor a esta iglesia. Ahora, parece ser que la iglesia de Sardis pasaba por momentos de crisis espiritual. Estaba viviendo el momento más crítico espiritualmente, como le estaba pasando a la región. Ahora, ¿cuáles son las dos acusaciones? La primera de ellas, una falsa reputación de vida. Y creo que eso nos corresponde a nosotros. Dos acusaciones, la falsa reputación de vida. Nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué nos dice esto? Que aquellos que miraban esta iglesia, de pronto miraban y decían, wow, qué iglesia tan grande. O wow, qué bonita esta iglesia, ¿no es cierto? O sea,
miraban la iglesia y daba una apariencia de que la iglesia tenía vida, pero el Señor conocía la iglesia profundamente y decía el Señor, pero está muerta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que un día el Señor pasó por una higuera y la higuera estaba llena de hojas y estaba verde? ¿Y el Señor qué hizo? Metió la mano para ver si había ¿qué? Fruto, pero dice que no había fruto. Entonces, esa higuera pues representaba al pueblo de Israel, su nación debía de haber dado fruto, pero la nación de Israel sencillamente era apariencia de religiosidad, apariencias. Recuerde que el pueblo judío durante muchos años, y sobre todo el pueblo religioso judío, aparentaba mucha espiritualidad que no tenía. Sus vestidos, ¿cierto? Sus ceremonias, sus sacrificios, tantas cosas, pero el Señor conocía el corazón de ellos. Por eso es que cuando Él pasa por la higuera representa a Israel, mete la mano y dice, no hay fruto en esta higuera. Pues lo mismo le estaba pasando a esta iglesia. Una iglesia que debía de haber dado fruto, pero no estaba dando fruto. O sea, era pura apariencia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Te llamas cristiano, pero realmente no eres un cristiano. Tienes el nombre, pero no tienes vida. Tienes nombre, pero no estás vivo. Entonces, tal vez podríamos decir que esta iglesia era una iglesia que tenía muchas actividades, seguramente, ¿verdad? Pues seguramente que había predicación. Podríamos ver a esta iglesia seguramente que había alabanza, que había muchas cosas. Por eso dice, conozco tus obras. O sea, tenía obras. Tenía seguramente muchas reuniones, muchas cosas, mucho que mostrar hacia afuera. Tenía todo montado seguramente, como muchas iglesias lo tienen hoy. Pero le faltaba lo más importante, le faltaba vida, ¿cierto? Le faltaba vida espiritual. Vida espiritual. Bueno, esto a nosotros nos tiene que llevar a pensar. Realmente podríamos decir que en tu vida y en mi vida hay fruto. Está el fruto del Espíritu Santo, porque en esencia lo que el Señor ve en nosotros es realmente si hay el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre, todo lo que la Biblia dice que produce el fruto del Espíritu Santo. O sencillamente podemos estar llenos de actividades, llenos de cosas, tenemos un montaje de cosas y podemos tener la mejor música, el mejor grupo de alabanza, podemos tener el mejor lugar, el mejor edificio, pero podemos estar muertos. ¿Sí comprende? Podemos estar muy muertos espiritualmente. Usted puede estar haciendo muchas cosas para la iglesia y sencillamente puede ser que estés lleno de actividades y una agenda llena de cosas que se llaman espirituales y que se llaman obras cristianas. Y podemos estar haciendo muchas obras sociales, tal vez como muchas iglesias, pero el Señor dice, yo conozco tus obras y yo conozco que tú estás muerto, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Triste, ¿verdad? La gente cuando ve la iglesia dice, wow, qué iglesia tan imponente, tan espectacular. Pero cuando ve el Señor el corazón de la iglesia, el Señor dice, está muerta. La gente puede decir, está viva, pero Dios dice, está muerta. ¿Quién tiene la razón? Pues Dios, porque Dios conoce el corazón de la iglesia. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Miren, nosotros podemos aparentar mucha religiosidad. Podemos aparentar que somos espirituales, que somos de oración. Podemos aparentar muchísimo, puras hojas, pero el Señor conoce el corazón. ¿Y qué tal que el Señor nos diga, tú pareces cristiano, pero no lo eres? Y es triste, ¿verdad? Es muy triste. Por eso la reprensión que le hace a esta iglesia el Señor es una de las más duras
que hay en este mensaje a las iglesias, de las más duras. El Señor conocía el corazón de los fariseos que aparentaban ser religiosos, espirituales, en todo el sentido de la palabra. Los fariseos eran un grupo de religiosos de ese tiempo que se vestían con vestiduras diferentes al resto del pueblo. Llamaban la atención seguramente por la forma en cómo se vestían, por el atuendo que llevaban, por las cosas que hacían. Pero el Señor les decía: sepulcros, ¿se acuerdan? Blanqueados. O sea, ustedes están muertos. Tienen una apariencia de piedad, pero son sepulcros blanqueados. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Ustedes parecen cristianos, pero no lo son. Parecen que tienen vida, pero están muertos. Hay muchas obras, pero esas obras no son obras del Espíritu Santo, sino más bien son sus obras, son sus acciones, es su esfuerzo, es su trabajo, pero no está el Espíritu Santo ahí obrando. El Señor les decía: ellos son sepulcros blanqueados. Si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 7, 22 y 23, ahí encontramos otro pasaje de personas que se creían vivas, pero estaban muertas. Y en Mateo dice de esta manera: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tal ese pasaje? En aquel día, dice, en aquel día del juicio, muchos me dirán: en tu nombre. ¿En tu nombre qué hicimos? Pues, ¿qué es lo que dice la Biblia? Echamos fuera demonios, ¿cierto? ¿Qué más dice allí? Profetizamos, o sea, muchos pueden profetizar. Ahora muchos se enorgullecen de tener dones espirituales. Y déjeme decirle que los dones no son una demostración de cristianismo. Por ahí encontramos al profeta Balaam. El profeta Balaam. Entonces, el punto no es si usted tiene dones espirituales. El punto es si usted tiene el carácter y el fruto del Espíritu Santo. Ese es el punto. Realmente ahí es donde se debe enfocar toda la atención. Porque este pasaje dice: mira, y seguramente que lo hicieron, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dice: yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, ellos creían que estaban vivos, pero estaban muertos. Y profetizaban, sí. Y echaban fuera demonios, sí. Pero estaban muertos. O sea, que realmente lo que el Señor nos está enseñando en su palabra realmente, y lo que Dios a través de estas cartas a las iglesias quiere realmente que la iglesia sea confrontada con la palabra de Dios. Que a la luz de la palabra de Dios usted y yo caminemos como verdaderos hijos de Dios. Por eso no solamente es tener nombre de que soy, sino ser. Una cosa es creer que soy y otra cosa es que sea realmente. Yo no debo decir, yo creo que soy cristiano. No, yo debo ser cristiano porque tengo mis convicciones y mi fe puesta en Jesucristo, y la evidencia es esto. La evidencia no es que haga milagros, la evidencia no es que eche fuera demonios, la evidencia es que el fruto del Espíritu Santo está en mí. O sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. La segunda reprensión que le hace el Señor a esta iglesia: obras imperfectas. O sea, no es que no tenía obras, sí había obras, pero eran imperfectas. Obras imperfectas. Porque dice en el versículo 2, dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, lo que el Señor está diciendo: bueno, tienes obras, pero tus obras no son perfectas. Tus obras no están alineadas con lo que Dios quiere realmente. Puedes tener muchas obras,
y podemos hacer muchas obras. Pero, ¿cómo defino que una obra sea perfecta para Dios o no sea perfecta? Cuando mis obras realmente, cuando lo que estoy haciendo para Dios es fruto de mi relación con Dios, de mi comunión con Dios, de una intimidad con Dios, y el Espíritu Santo está ahí obrando, llevándome a hacer obras para Dios, perfectas para Dios. Muchas veces somos de los cristianos que hacemos muchas obras, pero no oramos, por ejemplo. Muchas obras, pero muy poca oración. Hacemos cosas, pero no oramos. ¿Cuántos cristianos o personas hacen tanto, pero no oran? Hacemos muchas cosas, pero no vamos a las Escrituras, o sea, no estamos metidos en la palabra. Y usted puede hacer muchas cosas, pero no está alineado con la palabra. Para que las obras sean perfectas delante de Dios, deben ser obras del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Porque si no, terminan siendo obras de la carne. Mis obras, mi carne. ¿Cuántas iglesias están llenas de personas que están sirviendo? Pero están sirviendo por motivaciones equivocadas, por tener una posición, por ser reconocidos, ¿cierto? Por llamar la atención, por sentirse útiles, pero no es la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Sencillamente lo que están haciendo es ocupando un lugar, una posición, y se sienten bien haciéndolo. De tal manera que cuando son obras de la carne, el día que usted no pueda, pues no lo hace. Pero cuando realmente es una obra del Espíritu, hay unas convicciones claras en el corazón que le hace permanecer en el servicio independientemente de todo. Pero ese servicio está alineado con la oración, con el Espíritu Santo y con la palabra. ¿Sí me hago entender? O sea, los ejes transversales que como iglesia manejamos. Nosotros como iglesia tenemos unos ejes transversales. La oración, la palabra, el Espíritu Santo. Esos son nuestros ejes transversales como iglesia. Usted puede estar haciendo muchas cosas y puede estar ayudando a otras personas y puede estar haciendo obra social y está bien, pero si no está alineado con la palabra, con la oración, con el Espíritu Santo, pues sencillamente son sus obras y no son perfectas delante de Dios. Y tal vez eso es lo que estamos viendo cada vez más en el mundo. Iglesias que se llaman cristianas o tienen el nombre de cristianos y que hacen muchas obras y está bien, pero no son obras perfectas para el Señor. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga dinero, que tenga influencia, que tenga una buena posición en el mundo, pues puede hacer obras. Los políticos hacen obras, ¿cierto? La gente que está en el mundo secular hacen obras y muy buenas obras. Las empresas hacen obras sociales, entonces pues buscan la manera de pues hacer alguna obrita por ahí social para también pues para no pagar tantos impuestos. Usted ya también lo sabe, ¿no es cierto? Cómo es que se maneja cada cosa que se hace tiene un trasfondo. Por eso esas obras no son perfectas. El Señor quiere que la iglesia haga obras, pero que las obras sean perfectas delante de Dios, delante de Él, que estén de alguna manera alineadas con el corazón de Dios. Y cuando una obra es perfecta es porque realmente está movida por el amor a Dios, por el amor a Dios. No buscando reconocimiento, ni ganancia, ni prestigio. Y seguramente esta iglesia que estaba allí buscaba el reconocimiento de la región. ¿Sabe que esta iglesia no era perseguida? Si usted lee las iglesias anteriores, algunas de ellas dice, algunos los van a meter en la cárcel, ¿cierto? Tranquilos, yo estoy allí con ustedes. La mayoría de las iglesias fueron perseguidas. Algunas les quitaron, ¿se acuerdan de Esmirna? Que les despojaban, les quitaban todo, pero dice que ellos permanecían. Pero si usted ve esta iglesia nunca fue perseguida.
¿Por qué no la persiguieron? Se pregunta uno. ¿Por qué a esta iglesia la dejaron quietica? ¿Por qué esta iglesia parece ser que no tenía ningún problema ahí? Porque esta iglesia se logró acomodar en el sistema en el cual estaba viviendo. Esta iglesia se logró acomodar allí, ¿cierto? Vivía muy cómodamente. Y entonces no molestaba a nadie, no incomodaba a nadie, estaba allí. Seguramente no había una predicación contra el pecado, contra la injusticia, no había una predicación de la palabra realmente. Seguramente que esta iglesia estaba así. Se predicaba, pero se predicaba de la palabra, mas no se predicaba la palabra. Porque una cosa es que usted predique la palabra y otra cosa es que usted predique de la palabra. Uno predica de la palabra cuando usted comienza a buscar en la Biblia y dice, bueno, ¿qué le digo a esta iglesia? Y comienza a sacar del contexto ciertos pasajes bíblicos para entregárselos a la gente, acomodándolos a lo que usted quiere que la gente, o más bien a lo que la gente quiere escuchar, a la gente quiere oír. Pero otra cosa es predicar la palabra, o sea, coger la palabra y decir lo que dice la Biblia. Gústele o no le guste, ¿cierto? Le agrade o no le agrade, pero es la palabra. Y puede ser que esta iglesia predicaba de la palabra, mas no predicaba la palabra. Y se había acomodado seguramente allí donde estaba, ¿verdad? El Señor es como que si le dijera a esta iglesia, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos míos, con mis requisitos. Eran obras que seguramente agradaban a la gente. Y claro, cualquier obra que se haga sin que esté bajo la guía del Espíritu Santo y de la palabra, siempre tendrá como propósito agradar a las personas, agradarle a la gente. La iglesia de Sardis era una iglesia que parece que quería agradar a la gente. Por eso no tenía problemas. Por eso no le perseguían, por eso no la incomodaban, ¿verdad? Agradaban a las personas, ganar el favor de las personas. Ganaban el favor de las personas, pero perdían el favor de Dios. Cuando la iglesia empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo y a predicar la verdad, ¿sabe lo que va a pasar? Que va a ganar el favor de Dios, pero pierde el favor de la gente. Eso pasa. Cuando la iglesia empieza a predicar realmente en contra del pecado, en contra de la inmoralidad, en contra de todo el sistema, pues no va a agradar a la gente. Ese mensaje va a parecer hostil, ese mensaje va a parecer un mensaje intolerante, ¿cierto? O sea, el mensaje de la Biblia al mundo le va a parecer intolerante verdaderamente, pero cuando realmente usted predica la palabra de Dios, ¿cierto? Como la gente quiere oír, entonces la gente va a tolerar su mensaje. Un mensaje acomodado a los intereses de la gente. Hay un pasaje en la Biblia. Pablo tenía claro en su corazón. Si usted va a Gálatas 1:10, y él decía claramente, mira, yo realmente no busco el favor de los hombres. No busco el favor de los hombres. Busquemos Gálatas, por favor. Bueno, que ahí está en la diapositiva, pero yo quiero que lo busque desde su Biblia. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Bueno, yo quiero que lo leamos un poquito más atrás porque me parece que vale la pena el contexto, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo leemos desde el 6? Porque aquí está hablando, Pablo dice, es que no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Y dice Pablo, lea por favor conmigo allá desde su Biblia, desde el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabes qué? Que se estaba predicando un evangelio diferente. Se estaba predicando un evangelio diferente.
y los Gálatas parece que estaban escuchando un evangelio diferente al evangelio de Cristo, al evangelio predicado por los apóstoles. Y dice el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Parece que la iglesia de Sardis había pervertido el evangelio, o sea, ya no estaba realmente hablando de Cristo, ya no estaba hablando del evangelio de Jesucristo, estaba hablando seguramente de prosperidad, estaba hablando seguramente de bienestar, de comodidad, ¿sí? De liderazgo y de tantos temas que hoy se enseñan, ¿cierto? Pero no estaban predicando el evangelio. Y dice versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. O sea, dice, si alguien se atreve a predicar un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, ese es maldito. ¿Cuántas predicaciones de hoy no son predicaciones del evangelio de Jesucristo, sino predicaciones que la gente quiere escuchar, que la gente quiere oír, que la gente quiere escuchar porque quiere sentirse bien, animada, quiere sentirse, cierto, desafiada a seguir en este mundo? Pero cuando escuchan la palabra de Dios, se sienten a veces, el verdadero evangelio, se sienten atacados. Uy, no me gusta esa palabra. No me gusta, y mejor me voy donde me den otro alimento que me haga sentir bien, ¿verdad? Que no me hable de cómo estoy y cómo soy yo, sino más bien de que me hable de cosas agradables a mis oídos. Y luego dice, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10, el versículo que les había dicho que leyéramos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo sabía lo que debía predicar. Y aunque mi predicación, decía él, puede desagradarle a los hombres, pero es lo que yo debo predicar. Porque yo no busco el favor de la gente. No busco que la gente me diga qué bien. Yo busco es el favor de Dios. Y si tengo que predicar en contra de todo aquello que ofende a Dios, pues lo voy a hacer, porque ese es el evangelio de Jesucristo. Y tengo que predicar de la cruz, pues voy a predicar de la cruz. Y tengo que predicar del pecado, pues voy a predicar del pecado. Y tengo que predicar del infierno, pues voy a predicar del infierno. ¿Cierto? Y voy a predicar de la condenación, porque eso dice la Biblia. Ese es el evangelio. Y si alguien nos predica otro evangelio, dice, sea anatema. Y la iglesia de Sardis parece que estaba predicando un evangelio diferente, un evangelio que le agradaba a las personas. A Dios no le impresiona la multitud de obras, sino la motivación de las obras. A Dios no le impresiona la multitud de nuestras alabanzas, sino que le agrada es la actitud de mi corazón cuando le canto y le adoro. Dios no se impresiona por las cosas externas. Por eso le dice el Señor a esta iglesia, tú pareces, pero no eres. Tienes nombre, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es que todo en esta iglesia parecía que estaba muerto. Había muertos por todas partes. Creo que en esa iglesia los que estaban en la bienvenida estaban muertos. ¿Cierto? Yo estoy hablando de esta iglesia, en esa iglesia, no sé si aquí, pero en esta iglesia eso es lo que pasaba. Los que daban la vida muertos, ¿cierto? Los que cantaban en el coro estaban muertos. ¿Qué tal? ¿Sí? Los que estaban allí en la parte del sonido, muertos. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Triste, ¿verdad? Esa es una realidad triste. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y una iglesia muerta es una iglesia que busca el favor de los hombres y no el de Dios. ¿Sabe que un día el Señor le dice a su pueblo, le dice, mira, yo estoy cansado de sus
de sus ofrendas, de sus canciones inclusive. No creo que esté en diapositiva, pero vamos a Amós 5, 22, 23. Vamos a Amós. ¿Usted ha leído Amós? ¿Sabía que estaba en la Biblia Amós? Uno de los pocos profetas que leemos, ¿no? A veces está hasta difícil encontrar Amós en la Biblia, porque no es tan fácil de ubicar. Oseas, Joel, y luego dice Amós, ¿sí? Bueno, dice Amós 5, 22, 23. Le dice el Señor a su pueblo de Israel, escuche lo que le dice el Señor a su pueblo. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué tal? Fuerte, ¿verdad? Qué duro. ¿Sabe por qué? Porque las motivaciones con las cuales hacían todas esas cosas no eran perfectas, no eran correctas. No eran correctas. Qué triste es ver hoy la iglesia llena de cosas, llena de actividades que nada tienen que ver con el agradar a Dios. La música de la iglesia en general se ha pervertido, ya se volvió un negocio, ¿verdad? Lo que se busca a veces es reconocimiento, mas no agradar a Dios. Y todo parece que está por ese estilo, todo. Y creo que eso es lo que el Señor a su pueblo le está diciendo en este pasaje. Si ustedes me ofrecen los holocaustos, ofrendas, yo no las voy a recibir. ¿Por qué? Porque sé, porque lo hacen, porque el Señor dice, yo conozco tus obras y conozco tu corazón. Por eso, lo que les decía hace un momento, al Señor no le impresiona si yo levanto mis manos o no las levanto. El Señor conoce tu corazón, ¿por qué lo haces? ¿Cierto? Al Señor no le impresiona qué tan bonito canto, qué tan desafinado canto. Al Señor lo que quiere ver es la actitud de mi corazón. Si realmente lo que yo estoy diciendo está de acuerdo con lo que Él quiere recibir. No es hipocresía. ¿Por qué podemos decirle al Señor que lo amamos, pero estamos lejos de amar al Señor? Te amo, pero realmente como el Señor le dice a Pedro, ¿no? Le dice, ¿me amas, Pedro? Entonces, si me amas, porque le dice, sí, yo te amo, entonces apacienta mis corderos, ¿cierto? ¿Me amas? Pues pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pues entonces haz esto y haz aquello. El amor es lo que nos debe llevar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es el agradarle a la gente. Estaríamos haciendo mal aquí en la iglesia y en cualquier iglesia cuando las canciones que entonemos busquen agradar a la gente. Por eso yo a los de alabanza les digo, busquemos canciones que se dirijan realmente al Señor. No que tengan que ver con nosotros, sino que tengan que ver con Él, pero que sea de corazón. Porque la idea no es entretener a la gente. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Es que buscamos entretener a la gente para que la gente esté entretenida haciendo cosas y ocupada haciendo cosas, pero no nos interesa el corazón y cómo está realmente con Dios. Y el Señor está interesado en su corazón. Y el Señor le dice a su pueblo, quita de mí las multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice en Primera de Juan 1:6, creo que tampoco está en diapositiva, búsquela por favor. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, la idea no es solo decir, es realmente que sea como digo. Dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Esta iglesia de Sardis decía que tenía comunión con Dios seguramente porque hacía muchas cosas, pero estaba lejos de caminar en la voluntad de Dios. Y creo que eso es lo que Dios quiere en la iglesia de este tiempo, una iglesia que se vuelva a Él con un corazón dispuesto a honrarlo, a servirlo y a exaltarlo. Y la exhortación que el Señor le da a esta iglesia, y quiero que vayamos a la exhortación que está en el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el 2 en adelante, en la parte final, le dice el Señor a esta iglesia y le aconseja. Y creo que es bueno recibir el consejo de Dios. Si yo me siento así, si yo estoy como esta iglesia, si tal vez no hay vida en mí, si he estado perdiendo esa comunión con Dios, si me estoy sintiendo como muerto, si hoy usted llega a esa conclusión de que diga, oye, estoy como muerto, ¿no? Estoy como muerto del frío ya aquí en este lugar. Estoy muerto. Pero si usted dice, yo estoy muerto porque ya realmente no es lo mismo que al principio, entonces el Señor le da estas recomendaciones. Primero le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Y si vamos al versículo 3, porque ahí está la otra exhortación, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y creo que ese es el consejo de Dios para la iglesia de hoy y para todas las personas que quieran venir a Cristo. Primero, le dice a la iglesia, sé vigilante, y creo que ese es el mensaje para Sardis. Como Sardis, la región no había sido vigilante, por eso le atacaron y la destruyeron y le quitaron todo, ¿no es cierto? Y ya no era esa ciudad inexpugnable porque se confiaron, porque no vigilaron. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, ahora, consejo, sé vigilante. O sea, ponte pilas, vigila. El Señor no está diciendo que hagas vigilias, no, tú estás despierto, atento, sé vigilante. Todo el tiempo tienes que estar pendiente de tu vida, tienes que estar pendiente de cómo estás caminando como hijo de Dios. Sé vigilante, sé vigilante. Hay una guerra espiritual, hay un ataque contra la familia, sé vigilante. Sé vigilante, por favor. Los medios de comunicación, todo está diseñado cada vez más para destruir el corazón, la familia, los niños. Sé vigilante. Los niños los quieren destruir. Sé vigilante. Sé vigilante. Por ahí hay una película que están promocionando mucho que parece ser muy buena, pero que le han tratado de sabotear, ¿no es cierto? Esa película que habla de la trata de niños, del secuestro de niños y todo eso. Por ahí hay gente involucrada tratando de que no se descubra tantas cosas que hay en el interior de todo esto que está pasando con los niños, ¿no? Sé vigilante. La iglesia debe vigilar, debe estar atenta con lo que está pasando en el mundo. Sé vigilante. Las comunicaciones, las redes sociales, usted tiene que estar alerta, vigilando. No todo lo que viene por todos estos medios es bueno, por favor. Vele, esté pendiente, esté atento. Eso es lo que el Señor dice. Luego le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Le dice a esta iglesia, mira, estás muerto, pero hay algunas cositas que todavía no han muerto en ti. Y eso que está para morir, afírmalo. Yo creo que el Señor le dice a la iglesia, nos dice, afirma lo que está para morir en ti. ¿Qué está para morir en usted? La oración tal vez. Ya no ora como antes, afirme la oración. Afirme la palabra, afirme aquello que está para morir en usted. Examinémonos a nosotros mismos, busquemos en nuestro corazón qué está para morir en usted. ¿Qué está que se le muere?
Bueno, no hablemos de la parte física, hablemos de la parte espiritual, porque de la parte física seguramente que ya está para morírsele muchas cosas, ¿cierto? A esta edad dice, ay, a mí está que se me muere esto, está que se me muere aquello. Pero espiritualmente, ¿qué está para morir? ¿Qué está que se muere? Algunos ya no quieren ni siquiera ir a la iglesia. La iglesia se volvió una opción para muchos. Si puedo, voy. Si no puedo, no. Eso está que se muere ya. Y a algunos ya se les murió porque la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo que la Biblia dice que algunos se acostumbraron a no hacerlo porque se les murió esa parte ya. ¿Qué está para morir? Y entonces el Señor le dice, afirma eso, aquello que está sobreviviendo, afírmalo. Y luego dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Otro consejo, acuérdese de lo que ha recibido. Acuérdese de lo que ha recibido de parte de Dios en la palabra. Acuérdese que usted ha recibido salvación. Acuérdese que usted ha recibido el Evangelio. Acuérdese que usted ha recibido la gracia. Acuérdese que a usted ha recibido el perdón de sus pecados. Acuérdese de lo que ha recibido. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? La iglesia de hoy está más preocupada por los favores que Dios puede hacer que por lo que ya ha recibido de Dios. Y como muchas veces la iglesia no ve respuesta de parte de Dios a lo que pide para sí misma, entonces se desanima. La iglesia debe estar enfocada en lo que ha recibido. ¿Qué has recibido? Has recibido la palabra. Esa iglesia había recibido en algún momento el Evangelio. Acuérdese del Evangelio, lo que ha recibido. Acuérdese lo que ha recibido y lo que ha oído. Acuérdate de lo que has oído, recibido, tu salvación, tu fe. Y cuando uno se empieza a acordar de lo que ha recibido de parte de Dios, comienza a haber algo en el corazón. ¿Y sabe cómo se llama? Gratitud. Gratitud. Gratitud por la salvación, gratitud por su misericordia, gratitud por su amor, gratitud por perdonar mis pecados, gratitud. Esta iglesia ya no era agradecida, esta iglesia ya era ingrata seguramente. Y dice luego, más allá, otra recomendación, y guárdalo. Significa y manténlo, ¿no es cierto? Y como que aquello que has recibido, comienza a guardarlo, a atesorarlo, a darle el valor que necesita eso. Dele el valor al Evangelio, dele el valor que tiene el perdón de sus pecados, dele el valor que tiene la palabra. ¿Cuánto vale? ¿Qué valor tiene la Biblia para nosotros, la palabra de Dios? Guárdalo, atesóralo. Y luego le dice, para terminar, le dice allí en esas recomendaciones, y arrepiéntete, ¿no? Y arrepiéntete. Es una necesidad urgente de arrepentimiento, de la manera como habían utilizado la riqueza espiritual que habían recibido. Arrepentirse de no haberle dado el valor a lo que debían de haberle dado valor. Arrepentirse de no haber considerado la salvación, de no haberle dado el valor al Evangelio, arrepentirse de eso. Y creo que la iglesia de hoy necesita arrepentirse de eso, de no darle el valor a la iglesia, al ministerio, a la obra de Cristo por nosotros. Hay que arrepentirnos de eso, porque para nosotros parece ser que eso pasó hace rato y ya pasó. Pero recuerde que la Biblia dice, acuérdate y guárdalo. Y luego de eso, después de darle, de sugerirle lo que tiene que hacer, porque ya depende de usted, si usted quiere arrepentirse, si usted se examina a usted mismo, se da cuenta que está para morirse o que se está muriendo, entonces el Señor dice en el punto 5, viene una advertencia. En el capítulo 3, versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, el Señor dijo que Él vendría nuevamente, que vendría como ladrón en la noche. No está diciendo que va a venir en la noche, sino que da la idea de que como un ladrón en la noche, así será la venida
de Jesús, que no se sabe ni la hora ni el día, pero que llegará, pero que debería de estar pendiente. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy, como de la iglesia de Sardes? La iglesia de hoy no está orando ni está anhelando la venida de Jesús. Qué triste. La iglesia de este tiempo no anhela y no se prepara para el regreso de Cristo. Esa es una verdad triste. Cristo viene y la iglesia ni siquiera lo sabe, o si lo sabe no le importa, no le interesa. Y el Señor como que quería recordarles a esta iglesia: póngase pilas, porque yo vengo y vengo como ladrón en la noche, porque viene el día de la venida de Cristo, pero ustedes tienen que estar pendientes, alerta. Y el punto 6 viene con el reconocimiento. Aquí hay algo que me parece algo pequeñito que es bueno. En el versículo 4, en la parte inicial, dice: pero tienes, ¿qué dice ahí? Pero tienes ¿qué? Unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. Tenía unas pocas personas. Había unas poquitas allí que eran diferentes a las demás. Y el Señor dice: pero ahí tienes unas poquitas personas que no se han manchado con el mundo, que no han hecho negocio con el mundo, que se han mantenido firmes hasta el final, pero son pocas. Tienes unas pocas personas ahí. Y esto creo que nos debe llamar la atención. Aunque la iglesia tenía nombre de que vivía, pero los vivos eran muy poquitos, ¿cierto? O sea, tenía el nombre, o podríamos decir, tenemos nombres de cristianos, pero son muy poquitos los que son realmente cristianos. Eso es lo que está haciendo el Señor ahí. Porque a la postre, la iglesia del Señor al final será muy pequeña, muy pequeña. Y espero que usted esté ahí dentro de la iglesia del Señor. No porque usted está viniendo aquí, sino porque realmente el Señor conoce quién es usted. Si vamos a la Biblia, encontramos que el remanente del Señor siempre es pequeño, siempre. De los 12 espías que el Señor envió a inspeccionar la tierra, solo 2 pudieron después entrar, ¿cierto? Solo 2, Josué y Caleb. De 12, 2. De 500 que el Señor un día alimentó, 500, sin contar niños ni mujeres, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y eso una sola vez, porque después también hay otra alimentación, pero después solo 12 se quedaron con Jesús recogiendo los pedazos. Y solo 12 caminaron después con Jesús, de 5,000, perdón, de 5,000. De muchos, pocos. De esta iglesia que tenía nombre de que vivía, solo unos pocos eran realmente cristianos. Solo unos pocos. ¿Sabe que en el diluvio de tanta gente que podría haber entrado al arca, solo 8 entraron? Solo 8. Solo 2 espías. Solo 12 se quedaron con Jesús. Y aquí dice el Señor, hay un remanente fiel, hay unos poquitos que están allí fieles. Y yo me preguntaba y decía, ¿cuáles serán esos poquitos de acá que son fieles? ¿Cuáles serán esos realmente que son fieles, que están allí, que no parecen, sino que son? ¿Quiénes son? Solo Dios lo sabe, pero ¿sabe qué? Usted también lo sabe. Usted sabe si realmente usted es del Señor.